Jeffrey Epstein fue hallado sin vida en una celda de máxima seguridad en Nueva York en 2019. El informe oficial habló de suicidio. La versión mediática cerró el caso y la élite respiró tranquila. Pero ahora, en pleno 2025, su nombre resurge como un espectro imposible de enterrar. Nuevas fotos han salido a la luz. Documentos sellados comienzan a abrirse. Y lo más inquietante, el Congreso de Estados Unidos se ha sumado a la presión internacional por saber la verdad. ¿Realmente murió aquel día en prisión? ¿O fue solo un movimiento para silenciarlo y proteger a quienes compartían sus secretos? Porque lo que comenzó como el caso de un millonario perverso, hoy se perfila como la red de encubrimiento más grande del siglo XXI. Si estás aquí, no es por casualidad. Es porque sospechas lo mismo que muchos ya sienten en el aire: que el silencio de Epstein fue comprado y que la verdad aún respira en las sombras del poder. Prepárate. Lo que estás a punto de ver no está en las noticias, ni lo verás en televisión. Pero podría cambiar tu forma de ver a los que controlan el mundo para siempre. ¿Listo para abrir los ojos? Antes de continuar, detente un momento y responde en los comentarios. ¿Crees que Jeffrey Epstein se suicidó o fue silenciado? Tu respuesta podría abrir una conversación que alguien más necesita leer. Y recuerda, a veces un solo comentario puede romper una cadena de silencio. Ahora sí, hablemos claro. En mayo de 2025, el mundo político tembló. El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó oficialmente a Donald Trump que su nombre aparece varias veces en los archivos confidenciales del caso Epstein. Y no como una simple mención de paso, sino dentro de testimonios sellados, interacciones sociales y referencias a eventos en los que ni la prensa ni la justicia tenían acceso. Pero Trump no está solo en esa lista. También figuran nombres como Bill Clinton, ex primeros ministros, fundadores de tecnológicas, productores de Hollywood y banqueros que mueven el mundo tras bambalinas. Una red tan extensa, tan poderosa, que ha logrado mantener en secreto cientos de páginas durante años. La existencia de ese archivo, llamado internamente el paquete Epstein, es conocida pero inaccesible. Cada intento por abrirlo termina con demandas, amenazas o silencio. ¿Por qué tanto miedo a la verdad? Lo más preocupante es que ese archivo sigue cerrado al público, protegido por un muro legal que no parece tener grietas. Los ciudadanos no pueden verlo. Los periodistas no pueden publicarlo. Y muchos políticos ni siquiera se atreven a mencionarlo. ¿Estamos frente a la mayor red de encubrimiento político y sexual de la historia moderna? Porque si nosotros callamos, ¿quién contará lo que quieren enterrar? En medio de los objetos personales de Jeffrey Epstein, se encontró algo que no estaba oculto, pero sí intencionalmente ignorado durante años. Un cuaderno de aspecto lujoso, forrado en cuero, con letras doradas en la portada. Lo llamaban inocentemente el Birthday Book, pero en realidad era mucho más que un simple álbum de felicitaciones. Dentro había mensajes escritos a mano por personas extremadamente influyentes. No eran simples "feliz cumpleaños". Eran cartas, dedicatorias y confesiones llenas de códigos, nombres clave, agradecimientos ambiguos y palabras que ahora suenan demasiado comprometedoras. Políticos que le decían hermano del alma y le agradecían su generosidad incondicional. Empresarios de alto perfil que le prometían seguir apoyando sus causas. Actrices reconocidas que lo llamaban ángel protector. En un contexto que hoy, francamente, da escalofríos. Epstein no era un simple receptor de esos mensajes. Era un coleccionista de secretos disfrazados de afecto.
Cada dedicatoria era un trofeo, una prueba, un arma silenciosa. Ese libro podría ser la pieza clave que conecte lo social con lo criminal. Y por eso ahora los congresistas han puesto los ojos sobre él. Legisladores como Ro Khanna y Robert García han exigido al patrimonio de Epstein que se entregue el original completo del Birthday Book. Saben que ese cuaderno no es un simple recuerdo, es una bomba de tiempo. Lo que antes era visto como una anécdota, ahora podría ser la prueba de que Epstein sabía demasiado, sobre demasiada gente, en los lugares más altos del poder. ¿Y tú? ¿Crees que ese libro debería salir a la luz o desaparecer como tantos otros secretos? Durante años, muchos intentaron convencer al mundo de que Jeffrey Epstein era un lobo solitario, un millonario desviado, un depredador oculto en las sombras. Pero entonces empezaron a salir las fotos y las sombras se llenaron de rostros conocidos. Una imagen de Epstein en la boda de Donald Trump, posando entre carcajadas, como un amigo de toda la vida. Otra junto a modelos de Victoria's Secret, en un evento cerrado al público, donde la belleza y el poder bailaban entre copas y susurros. Y más, muchas más. Epstein en reuniones privadas, cenas de gala y fiestas que no aparecían en ninguna agenda oficial, pero sí en las paredes de sus mansiones, en sus archivos personales y ahora en las redes. Lo inquietante no es la cantidad, es la gente que aparece con él. Hombres y mujeres que, públicamente, afirmaron no conocerlo bien, pero que en esas fotos parecen íntimos, cómplices, cómodos. Y lo más perturbador, muchas de esas imágenes no fueron tomadas por paparazzis, sino por cámaras privadas, dentro de lugares a los que nadie más tenía acceso. ¿Casualidad? ¿O evidencia clara de que Epstein no actuaba solo y que su círculo era más que social? ¿Era funcional? Estas fotos no muestran crímenes directos, pero sí muestran la cercanía incómoda entre el dinero, la política y el deseo oculto. Una cercanía que, en manos de un hombre como Epstein, era la materia prima perfecta para el chantaje. Y comenta abajo, ¿tú crees que estas personas sabían lo que realmente pasaba tras esas fiestas? ¿O fueron parte de ello? En medio del océano de documentos, fotos y teorías que rodean el caso Epstein, hay algo que sobresale por su brutalidad silenciosa. Un video olvidado, grabado en 2010, donde el propio Jeffrey Epstein fue interrogado bajo juramento. La pregunta fue directa, fría, demoledora. ¿Alguna vez estuvo con Donald Trump en presencia de menores de edad? Y su respuesta fue igual de impactante. Me acojo a la quinta enmienda. Silencio legal, silencio mortal. Para los que no lo saben, la quinta enmienda protege a un ciudadano de autoincriminarse. Es legal. Pero cuando se responde con ella ante una pregunta tan específica, el mensaje es devastador. Porque en lugar de negar, Epstein eligió no hablar. Y en casos así, el silencio grita verdades que el sistema no quiere escuchar. Ese video no fue transmitido por ningún canal de televisión. Fue archivado, enterrado. Y solo ahora, en 2025, ha vuelto a circular gracias a la presión ciudadana y al trabajo de periodistas independientes. ¿Por qué es tan importante? Porque muestra, una vez más, que las conexiones de Epstein con el poder político no eran una teoría, eran una realidad cuidadosamente protegida. Y si eso respondió frente a una cámara, imagina lo que jamás llegó a decir. Y comenta abajo, ¿qué crees que ocultaba Epstein con ese silencio? ¿Miedo o un pacto? Nadie sabía exactamente a qué se dedicaba Jeffrey Epstein. No tenía una empresa clara. No vendía productos, no dirigía ningún negocio visible. Y sin embargo,
acumuló una fortuna más grande que la de muchas celebridades combinadas. Ahora, en 2025, la verdad empieza a filtrarse. Senadores estadounidenses han revelado que Epstein tenía más de 1.500 millones de dólares distribuidos en cuentas ocultas, repartidas entre bancos suizos donde el secreto bancario es casi sagrado, paraísos fiscales en las Islas Vírgenes, Bahamas y otros territorios sin regulación, fondos de inversión pantalla, imposibles de rastrear a simple vista. Pero el misterio no es solo cuánto tenía, sino de dónde venía ese dinero. Y más aún, ¿a quién se lo estaba pagando? ¿O a quién estaba manipulando con él? Porque esa herencia financiera no era solo riqueza, era una arma silenciosa. ¿Fue dinero entregado por políticos, empresarios o celebridades para mantener la boca cerrada? ¿O fue el resultado de años de chantaje, donde Epstein sabía demasiado y cobraba por callar? La magnitud de las cifras no encaja con ninguna historia oficial. Este no era solo un millonario. Era un operador en las sombras, con una red de favores, secretos y amenazas que cruzaban fronteras. Y ahora que su fortuna está bajo lupa, los nombres comienzan a temblar. Porque rastrear ese dinero podría revelar quiénes fueron sus clientes, sus cómplices o sus víctimas por conveniencia. Y comenta abajo, ¿qué crees tú que financiaba realmente Jeffrey Epstein? ¿Fiestas o favores criminales? Ella fue su sombra, su aliada, y, según muchas víctimas, la cómplice silenciosa de los crímenes más oscuros. Ghislaine Maxwell no solo era la mano derecha de Jeffrey Epstein, era la arquitecta de muchos de sus movimientos. Organizaba eventos, seleccionaba invitadas, cuidaba las apariencias y, según decenas de testimonios, reclutaba, manipulaba y callaba. Ahora, en pleno 2025, el Congreso de Estados Unidos ha emitido una citación directa. Ghislaine Maxwell deberá comparecer el 11 de agosto ante una comisión especial. Y lo que salga de su boca podría hacer temblar desde Hollywood hasta el Pentágono. ¿Dirá la verdad? ¿O protegerá los pactos que la mantienen viva? ¿Caerá sola? ¿O arrastrará nombres que llevan décadas intocables? ¿Hablará por justicia o por venganza? Porque hay algo que muchos olvidan. Ghislaine Maxwell ya está condenada, ya está presa y ya perdió todo lo que la protegía. Entonces, ¿qué tiene que perder ahora? Su testimonio es una bomba de tiempo. Y no es exageración. Hay gobiernos enteros, fortunas, carreras políticas y reputaciones internacionales que podrían colapsar si ella decide hablar con la verdad. Pero también hay otra posibilidad más aterradora: que su silencio ya haya sido comprado. Que alguien, desde las sombras, ya esté negociando su lealtad, o incluso su silencio eterno. Si crees que Ghislaine Maxwell debe hablar sin miedo ni censura, deja tu like y comparte este video. Y comenta abajo, ¿crees que va a decir la verdad? ¿O va a proteger a los monstruos con los que caminó durante años? Muchos creyeron que el caso Epstein era un escándalo exclusivo de Estados Unidos. Un crimen local, un depredador millonario, un círculo cerrado de corrupción, limitado al suelo norteamericano. Pero esa versión ya no se sostiene, porque en los documentos filtrados, en las fotos no publicadas y en los testimonios sellados, aparecen nombres y símbolos que trascienden fronteras. Miembros de la realeza británica con invitaciones personales a la isla. Diplomáticos del Vaticano que participaron en reuniones filantrópicas organizadas por Epstein. Agentes internacionales con pasaportes cruzando destinos estratégicos, sin dejar rastro oficial. Filantropía, negocios humanitarios.
o la fachada perfecta para una red global de tráfico, encubrimiento y manipulación. Porque nadie organiza eventos de ese nivel sin protección, nadie mueve millones sin vigilancia, y nadie mantiene una doble vida durante décadas sin una maquinaria internacional detrás. Este escándalo no solo toca la política estadounidense, llega a los pasillos del Vaticano, donde el silencio ha sido ley durante siglos. Se filtra entre los muros de palacios europeos, donde el apellido pesa más que la ley, y roza las puertas de organizaciones globales, donde una sonrisa diplomática puede esconder un pacto de sangre. ¿Y si Epstein no era la cabeza, sino una pieza más de algo mucho más grande? ¿Y si lo que realmente se cayó en 2019 fue solo la punta de un iceberg criminal que sigue intacto bajo la superficie? Y comenta abajo: ¿crees que el Vaticano, la realeza o las agencias globales estuvieron realmente involucradas? ¿O están siendo protegidas a toda costa? La versión oficial dice: Jeffrey Epstein se suicidó en una celda federal el 10 de agosto de 2019. Pero desde el primer día, esa historia no convenció a nadie. Y ahora, en 2025, las dudas son más fuertes que nunca. No por teorías locas, sino por pruebas reales, que simplemente no encajan. Las cámaras de seguridad dejaron de grabar justo esa noche. Los dos guardias encargados se durmieron al mismo tiempo. El cuerpo fue identificado rápidamente, pero con detalles físicos que varios forenses independientes han puesto en duda. Y lo más inquietante: su familia nunca vio el cadáver directamente. Solo un ataúd cerrado, solo papeles firmados, solo un final sin testigos. ¿De verdad murió? ¿O alguien en algún nivel de poder orquestó la escena perfecta para desaparecerlo? Muchos creen que Epstein sabía demasiado y que, con su testimonio, podía destruir vidas, imperios, gobiernos. ¿Y si la única forma de evitar eso fue sacarlo del mapa? Pero tal vez no fue un asesinato. Tal vez fue algo más audaz, una simulación, una desaparición negociada. Porque, ¿qué es más fácil? ¿Matar al hombre más peligroso del poder? ¿O esconderlo donde nunca nadie pueda encontrarlo? Pero donde siga siendo útil como moneda de cambio. Las teorías dicen que Epstein podría estar bajo identidad falsa, en otro país, protegido por quienes necesitaban su silencio, y que hoy viven tranquilos, porque él sigue cumpliendo su parte del trato. Si crees que la muerte de Epstein es el mayor engaño del siglo, comparte este video para que esta conversación no se apague. Y comenta abajo: ¿crees que Epstein realmente murió? ¿O lo escondieron para proteger una red mucho más poderosa que él mismo? Jeffrey Epstein no fue solo un criminal. Fue un símbolo viviente de lo que ocurre cuando la perversión se mezcla con el poder y cuando los secretos se convierten en moneda de cambio. Pero lo más perturbador no fue lo que hizo, fue quién lo permitió, quién lo protegió, quién se benefició y quién, hoy en día, sigue libre. Epstein fue una grieta en el muro, una grieta que dejó escapar una verdad que muchos intentan tapar con dinero, abogados y silencios comprados. Y mientras tú ves este video, los documentos siguen saliendo, los nombres empiezan a multiplicarse y el miedo crece, no entre las víctimas, sino entre los poderosos que saben que todo puede venirse abajo. Porque el poder, cuando se ve acorralado, no busca justicia, busca control, busca borrar evidencias, busca que olvides. Pero hoy, tú estás aquí. Y eso significa que la verdad aún respira. Y tal vez, solo tal vez, estamos presenciando el principio del fin del silencio más tóxico de nuestra era. Comparte este video
Suscríbete al canal y deja tu like si crees que la verdad no debe morir en una celda, ni en un archivo clasificado, y comenta abajo. ¿Cuál crees tú que fue el verdadero final de Jeffrey Epstein? ¿Muerte? ¿Desaparición? ¿O escape silencioso con complicidad de los poderosos? Tu comentario puede ser la chispa que despierte a otros.